La familia de mi prometida menospreció a mis padres en nuestra fiesta de compromiso, así que arruiné sus negocios y destruí su reputación para darles una lección. Gente, necesito su perspectiva. Estoy en una situación tan surrealista y complicada que a veces no sé si estoy soñando o si mi vida se convirtió en una novela barata. Pido disculpas de antemano por la extensión, pero no puedo resumir esto en unas pocas líneas. Mi nombre es Alex, tengo 29 años, y hasta hace un par de semanas, tenía una vida que consideraba perfecta. Mi novia, Sofía, y yo llevamos 5 años juntos. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba ingeniería de sistemas, ella, diseño de interiores. Nos conectamos de inmediato. Ella es, o era, mi mejor amiga. Compartíamos todo. Reímos, lloramos, nos apoyamos mutuamente a través de la locura de la vida adulta. Yo vengo de una familia humilde, de esas que no te regalan nada, donde el esfuerzo es la única moneda de cambio. Mi padre es un carpintero increíble. Mi madre es una ama de casa que hizo magia con cada dólar para que mi hermana y yo no nos perdiéramos de nada. Nos enseñaron a ser perseverantes y a valorar el trabajo duro. La familia de Sofía, por otro lado, es de la otra liga. Su padre, el señor Montemayor, nombre falso pero si la situación es de telenovela pongámonos a tono, es un empresario muy respetado en el sector de la construcción y los bienes raíces. Su madre, una mujer elegante y de alto perfil en la sociedad. Son personas con un estilo de vida que yo solo había visto en películas. Casas enormes, autos de lujo, viajes a Europa varias veces al año. A pesar de esto, Sofía siempre fue diferente. Nunca presumió de su riqueza. Era humilde, empática y, para mí, completamente ajena a ese mundo. O al menos, eso creía yo. Nuestra relación siempre fue un oasis. Sus padres eran amables conmigo en la superficie. Me invitaban a sus cenas, me felicitaban por mis logros profesionales. Actualmente soy un arquitecto de software con un salario decente, pero siempre sentía una tensión subyacente. Era como si estuvieran evaluándome, como si yo fuera una pieza de exhibición que no encajaba del todo. El gran momento llegó hace un mes. Decidimos comprometernos. Estábamos extasiados. Organizamos una pequeña fiesta en la casa de sus padres para celebrar con ambas familias. La idea era que se conocieran mejor, que se conectaran en un ambiente relajado y feliz. Yo estaba muy emocionado y un poco nervioso. Quería que mis padres se sintieran cómodos. La fiesta fue un desastre. Desde el momento en que mi familia llegó, el aire se puso tenso. Mi madre, con su vestido sencillo pero hermoso, se acercó a la madre de Sofía para saludarla. La señora Montemayor la miró de arriba abajo, sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos y dijo algo sobre lo pintoresco que era el vestido. Mi padre, siempre con sus manos ásperas de trabajar la madera, le extendió la mano al señor Montemayor. Él la tomó con la punta de los dedos, como si fuera algo contagioso, y preguntó en un tono de condescendencia, ¿así que usted es el maestro carpintero? Interesante. Espero que la madera de su taller no le dé alergias a mi hija. Mi padre solo sonrió, incómodo, y se encogió de hombros. El resto de la noche fue una tortura. Cada comentario era una puñalada. ¿Tu padre realmente hizo esos muebles? Son muy rústicos. ¿Tu hermana trabaja en qué? Ah, en una cafetería. Qué admirable. Qué bien que Alex haya logrado salir de su entorno. Sofía, es un chico con potencial. Todo lo decían con una sonrisa, con un tono amable, pero el desprecio era tan palpable que me hervía la sangre. Yo trataba de defender a mi familia, de cambiar el tema, pero Sofía no hacía nada. Ella estaba ocupada con sus amigas, riéndose, o simplemente asentía con la cabeza a los comentarios de sus padres. Cuando le susurré que lo que estaban haciendo era cruel, ella me respondió, «Ay, Alex, están bromeando. Es solo su manera de ser. Ignóralos». ¿Ignorarlos? Estaban humillando a mis padres, las personas que me dieron todo. Al final de la noche, mi madre me abrazó y me dijo que no me preocupara, que así son los ricos. Pero vi la tristeza en sus ojos. Mi padre me dio una palmada en la espalda y me dijo que estuviera tranquilo, que lo importante era que yo fuera feliz. La fiesta terminó, y yo sentí un vacío en el estómago. La imagen de mis padres siendo tratados como ciudadanos de segunda clase se repite en mi cabeza. Lo peor de todo fue Sofía. Su silencio, su pasividad, su incapacidad para defender a mi familia, a la familia que pronto sería la suya. La verdad, me siento traicionado. No sé si mi enojo es justificado. No sé si estoy exagerando. ¿Soy el imbécil por pensar que este es un problema insuperable? ¿Debería haber hecho más en ese momento? ¿Estoy siendo demasiado dramático? Necesito sus consejos.
Actualización 1. Primero que nada, gracias a todos por sus comentarios. Me sentí escuchado, validado, y eso me ayudó a procesar el huracán de emociones que traía. La mayoría de ustedes me dijeron que no era el idiota, que mi enojo era justificado y que el problema real no eran los padres de Sofía, sino Sofía misma por su pasividad. Y eso, gente, me golpeó como un tren. Me di cuenta de que tienen razón. La noche después de la fiesta, cuando llegamos a mi departamento, el silencio entre nosotros era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Intenté hablar con ella, pero no pude. Estaba demasiado furioso, demasiado dolido. Al día siguiente, la abordé. Sofía, necesitamos hablar. Sobre la fiesta. Sofía, ¿qué pasa? ¿Te molestó algo? ¿Qué si me molestó algo? Sofía, tu familia se la pasó humillando a la mía toda la noche. A mis padres, a los que me dieron todo. Y tú no hiciste nada. Sofía, eso no es cierto. Estás exagerando. Mi mamá solo estaba siendo ella misma. Mi papá siempre es así. ¿Sabes cómo son? No lo sé. Y no quiero saberlo si esa es su manera de ser. Y no me digas que estoy exagerando. Vi la cara de mis padres, Sofía. Los hicieron sentir como si no valieran nada. Sofía, mira, lo siento si te sentiste así, pero no lo hicieron con mala intención. Y yo traté de intervenir, pero no pude encontrar un momento. Estaba ocupada con mis amigas. ¿Y qué querías que hiciera? Que le gritara a mis padres en nuestra fiesta de compromiso. No seas dramático. Esa fue la gota que derramó el vaso. No seas dramático. Me dijo. El mismo argumento que usó su madre para justificar su desprecio. Me di cuenta de que ella realmente no entendía el problema. O no quería entenderlo. Para ella, era un simple desacuerdo, un malentendido. Para mí, era una herida profunda, una traición a las personas que amo. La conversación se convirtió en una pelea. Le dije que si ella no era capaz de defender a mi familia, ¿cómo iba a defender nuestro matrimonio? ¿Cómo iba a proteger nuestra futura familia? Ella se puso a la defensiva, me acusó de arruinar el momento, de inventar problemas donde no los había. Terminamos la discusión sin llegar a nada. Se fue a su casa, y el resentimiento se instaló entre nosotros como un huésped no deseado. He estado pensando mucho. La pasividad de Sofía no es un error de un solo día. Es una señal de que para ella, su familia y su estatus social son más importantes que yo, que mis sentimientos, que mi familia. ¿Cómo podemos construir un futuro sobre una base de desprecio? He estado tan molesto que me he puesto a investigar. No sé por qué. Quizás para canalizar mi ira en algo productivo, o quizás para encontrar algo de paz. El señor Montemayor es un hombre de negocios muy reservado. La mayoría de sus empresas son privadas. Pero algo me llamó la atención. Una de sus empresas de construcción, Montemayor y Asociados, tuvo un problema hace unos años. Un accidente en una obra donde un par de trabajadores resultaron heridos de gravedad. Los medios lo cubrieron, pero el asunto se resolvió rápidamente, fuera de la corte. La investigación oficial concluyó que fue un error de los trabajadores. Pero un par de artículos de blogs de la industria sugerían que la empresa había recortado costos en seguridad. No era nada concreto, solo rumores, pero algo me decía que había más ahí. Siento que esto es el inicio de algo. Me siento culpable por investigar, pero el enojo es más fuerte. Me pregunté qué pasaría si esos rumores fueran ciertos. ¿Y si había algo más? Algo que no se resolvió tan fácilmente. ¿Creen que estoy yendo demasiado lejos? ¿Investigar a la familia de mi prometida? No sé si es una buena idea, pero siento que no tengo otra opción. Es como si una parte de mí necesitara una forma de nivelar el campo de juego. Actualización 2. Gracias a todos por su apoyo. Me han ayudado a ver esto con más claridad. Siguiendo sus consejos, intenté darle otra oportunidad a Sofía. Nos vimos a los pocos días. La llevé a cenar a nuestro restaurante favorito. Quería que volviéramos a ser nosotros, la pareja que se amaba y se apoyaba. Sofía, sé que la última vez no terminamos bien. He estado pensando mucho. Sofía, yo también, Alex. Me duele que estemos peleados. Mi mamá me dijo que debo ser más paciente contigo, que eres muy sensible. ¿Sensible? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te parece que ser sensible es un defecto cuando se trata de la gente que más amas? Sofía, no, claro que no. Solo digo que, tal vez deberíamos concentrarnos en nosotros. En el futuro. Ya casi nos casamos. Mis papás están tan emocionados.
¿Están emocionados? ¿O están emocionados por la boda que ellos quieren, la que ellos van a pagar, la que va a hacer que sus amigos y socios los vean como los reyes de la fiesta? Ahí es donde se desató la tormenta. Le dije que me sentía como un accesorio para su familia, no como un miembro futuro. Le dije que mis padres no merecían el trato que recibieron. Le dije que no podíamos seguir si ella no me defendía. La discusión fue un eco de la primera, pero esta vez, con más amargura. Sofía seguía repitiendo que esa era su familia y que yo tenía que aceptarla. Yo seguía diciéndole que su familia me había humillado y que yo no iba a aceptar eso. Fue una pelea sin fin. Después de la cena, me fui a mi casa. El resentimiento se había transformado en una rabia helada. No era un enojo explosivo, era un frío y calculado plan que se estaba formando en mi mente. Pasé las noches siguientes investigando más a fondo. El señor Montemayor era el rey de los negocios, pero sus secretos eran como grietas en su armadura. Me sumergí en viejos registros de la ciudad, en reportes de prensa olvidados, en foros de la industria. Lo que encontré era mucho más que un rumor. Descubrí que el accidente en la obra, del que les hablé en mi actualización anterior, no fue un error de los trabajadores. Descubrí que la empresa había instalado andamios de baja calidad para ahorrar dinero. Y lo peor, había un trabajador que murió en el hospital, y la familia no había recibido ni un centavo. El señor Montemayor había usado sus contactos para silenciar el caso y presionar a la familia para que firmaran un acuerdo de confidencialidad a cambio de una suma insignificante. La familia no tenía los recursos para pelear contra él, así que se vieron forzados a aceptar. Yo encontré una copia del reporte de la autopsia, una copia de la demanda inicial y los nombres de las personas involucradas. Un periodista valiente, que había sido despedido de un diario local, había guardado una copia de toda la evidencia que había recolectado. En ese momento, yo ya no estaba investigando por curiosidad. Estaba buscando la munición perfecta. Estaba buscando justicia para mi familia y para mí mismo. Me siento como un detective de una película de venganza. Esta información es explosiva. No solo podría arruinar la reputación del señor Montemayor, sino que podría llevarlo a la ruina financiera y tal vez incluso a la cárcel. La pregunta ahora es, ¿qué hago con ella? Tengo el poder de destrozar su mundo, pero también tengo que aceptar que eso afectaría a Sofía. Actualización 3. La situación con Sofía se volvió insostenible. Después de nuestra última pelea, nos dimos un tiempo. Ella esperaba que yo recapacitara, que me disculpara por ser demasiado sensible, como le había dicho su madre. Yo esperaba que ella me llamara para decirme que había hablado con su familia y que me apoyaba. Nada de eso sucedió. Pasó una semana, luego 2. El silencio era ensordecedor. Un día, Sofía me llamó. Su tono era diferente. No era combativo, sino triste y resignado. Me invitó a cenar a un restaurante. Pensé que tal vez iba a disculparse. Ingenuo de mí. Me equivoqué. Sofía, Alex, tenemos que ser realistas. Esto no está funcionando. ¿Esto? ¿A qué te refieres con esto? Sofía, nuestra relación. No puedo seguir viendo cómo te destroza el hecho de que mi familia sea como es. Sabes que mis padres nunca van a cambiar. ¿Y tú? Tú tampoco vas a cambiar. No vas a defenderme. No vas a poner un alto a su desprecio. Sofía, ¿poner un alto? Alex, son mis padres. Me dieron todo lo que tengo. Me dieron una vida que tú no puedes entender. Y si tengo que elegir entre ellos y tú, lo siento. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Lo siento, dijo. Y en ese momento, supe que todo había terminado. No había vuelta atrás. Ella me había elegido a mí, a mi familia, a nuestra felicidad, a nuestra paz mental. Lo que ella no sabía era que yo ya había hecho mi elección. No tienes que elegir, Sofía. Tú ya elegiste. Elegiste a tu familia sobre mí. Sobre nosotros. Sofía, Alex, no digas eso. No es así. Claro que lo es. Te he defendido toda nuestra relación. Y cuando mi familia más me necesitaba, me dejaste solo. Me dijiste que los ignorara. Sofía, pero ellos me dieron mi vida. Y tú me la quitaste. Me quitaste mi paz mental. Mis papás no quieren que me case contigo. Y si me caso, no voy a tener su apoyo. Y ahí fue donde me di cuenta de todo. La verdadera razón de su pasividad, de su desprecio. Sus padres le habían puesto un ultimátum. Se casaba conmigo y perdía su apoyo financiero y social. O me dejaba y lo conservaba. Para ella, era una decisión de vida o muerte. Y yo, que me había partido el alma por ella, solo era un obstáculo.
La ruptura fue dura. Sofía se levantó, me dio un beso frío en la mejilla y se fue. Yo me quedé ahí, solo en la mesa, con el anillo de compromiso en mi bolsillo. El resentimiento se convirtió en ira. Ya no era por mis padres. Era por mí. Por el desprecio, por la traición. Por los 5 años que tiré a la basura. Y por el hecho de que ella no valía la pena. En ese momento, en el restaurante, me juré que me vengaría. Que no solo iba a destrozar la reputación de los Montemayor, sino que iba a hacer que su fachada de cristal se viniera abajo. Actualización 4. Después de la ruptura, me sumergí en mi trabajo. Dejé mi vida social de lado y me dediqué a trabajar. Mi enojo era el combustible que me hacía seguir adelante. La idea de la venganza no me abandonaba. Era lo único que me daba fuerzas para levantarme cada mañana. Mi plan no era simple. Tenía que ser meticuloso y calculado. No podía permitir que la familia Montemayor supiera que fui yo. No podía arriesgar mi reputación y mi carrera. Tenía que ser un fantasma, una sombra. Mi venganza tenía que ser en 2 fases. Fase 1. Financiera. Tenía que golpear al señor Montemayor donde más le dolía, en su bolsillo. Con la información que había recolectado, sobre el accidente laboral y el recorte de costos, comencé a trabajar. No podía simplemente filtrar la información. La prensa podría haberlo ignorado, o el señor Montemayor podría haberla enterrado con sus contactos. Tenía que ser más inteligente. Decidí crear un blog anónimo. Un blog que pareciera ser de una persona que investiga empresas corruptas, una especie de ciudadano justiciero. Creé perfiles falsos, usé una VPN para ocultar mi rastro, y comencé a escribir. La primera publicación fue una especie de introducción. Hablaba de la necesidad de transparencia en la industria de la construcción y de cómo los magnates se salían con la suya a expensas de los trabajadores. La segunda publicación, que escribí con el corazón, se centró en la historia del accidente. Detallé los nombres de las víctimas, mostré las pruebas de la negligencia, y expuse la suma ridícula que le dieron a la familia a cambio de su silencio. Incluí capturas de pantalla de documentos que tenía, pero las edité para que no se pudiera rastrear su origen. El plan era sencillo. Esperaría unos días para que la gente leyera la publicación. Luego, enviaría el enlace del blog a periodistas, a activistas de derechos humanos, y a las personas que el señor Montemayor odiaba. La idea era que la información se esparciera como un virus. La gente lo leería, lo compartiría, y la reputación del señor Montemayor se vendría abajo. Mientras tanto, me enteré de algo más. Sofía estaba saliendo con un tipo de su círculo social. Un tal Sebastián, un abogado de una familia adinerada. Esto solo alimentó mi rabia. Su pasividad no era un accidente. Había una razón detrás de su traición. Me sentí como el estúpido que había perdido su tiempo. La idea de que Sofía se casara con ese tipo, mientras mi familia y yo sufríamos en silencio, me llenó de una necesidad de justicia que solo mi venganza podría satisfacer. Actualización 5. El plan funcionó. El blog, que había sido una pequeña chispa, se convirtió en un incendio forestal. La publicación sobre el señor Montemayor se hizo viral. Periodistas, que habían estado buscando un escándalo como este, lo publicaron en sus diarios. Activistas de derechos humanos usaron la historia como un ejemplo de cómo los ricos y poderosos explotan a la clase trabajadora. Las redes sociales se llenaron de comentarios de personas indignadas. Los Montemayor, que habían pasado su vida construyendo una fachada de caridad y decencia, estaban siendo acusados de ser corruptos y crueles. El señor Montemayor trató de controlar la situación. Hizo un comunicado de prensa negando las acusaciones y amenazando con demandar a todos los que las publicaran. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los trabajadores de sus obras comenzaron a ir a la huelga, sus socios se distanciaron, y su empresa perdió varios contratos importantes. Su reputación se estaba yendo por el caño, y él no podía hacer nada. Y lo mejor de todo es que no tenía idea de quién había sido. Y luego llegó la segunda fase, la venganza social. Me concentré en Sofía. Su nuevo novio, Sebastián, era el hijo de un juez federal. Un hombre de poder y estatus. El plan era sencillo, usar su propia arma en su contra. La sociedad. Me puse en contacto con los organizadores de un evento de caridad al que los Montemayor y los padres de Sebastián asistirían. La causa era la ayuda a los trabajadores de la construcción. Y con la ayuda de unos amigos, logré conseguir una invitación. No iba a hacer nada físico. Iba a destruir la reputación de Sofía frente a la gente que más le importaba. Actualización 6. Llegué al evento de caridad, vestido de traje. El salón era enorme, lleno de gente adinerada y poderosa. Mi corazón latía con fuerza.
Estaba nervioso, pero el enojo era más fuerte. Mi plan no solo era destruir su reputación, sino confrontarlos públicamente, sabiendo que yo era un fantasma y ellos una fachada. Me sentí como un agente encubierto, cada paso un riesgo. Me había vuelto paranoico, revisando mi hombro, seguro de que alguien de su lado me seguía. Incluso tuve una llamada extraña, un número privado que me colgó cuando contesté. Sabía que estaban investigando, pero no sabían quién era yo. Vi a Sofía. Estaba radiante, con un vestido de noche. Estaba con Sebastián, sus padres y, por supuesto, con el señor y la señora Montemayor. Se veían felices, despreocupados. Era como si el mundo no se les estuviera cayendo encima. Me acerqué a ellos. El señor Montemayor, que estaba hablando con el padre de Sebastián, me vio y su cara se puso pálida. Sofía también me vio y se congeló. Yo, buenas noches, señor Montemayor. Y señora Montemayor. Es un placer verlos. Señor Montemayor, Alex, ¿qué haces aquí? Yo, vine a apoyar la causa, claro. Me parece admirable que la élite de la ciudad se preocupe por los trabajadores de la construcción. Sobre todo, después de lo que le pasó al señor García. El señor Montemayor me miró con los ojos abiertos. Sabía que sabía y se puso rojo. Yo, no se preocupe, señor Montemayor, no voy a hacer nada. Solo quería decirles que es una pena que la gente hable tan mal de su empresa. Dicen que usted recorta costos en seguridad, que no le paga a los trabajadores que se lesionan en sus obras. Y dicen que se salió con la suya. ¿Qué piensa de eso, señor juez? El padre de Sebastián, que estaba escuchando, me miró con curiosidad. Y ahí fue cuando Sofía, por primera vez, me miró con una mezcla de pánico y furia. Yo, y Sofía. Me da gusto verte. Te ves tan feliz. Me alegra que tu familia no tenga que elegir entre sus negocios y su moralidad. Es un lujo que muy pocos pueden permitirse. El salón se llenó de un silencio incómodo. El señor Montemayor, completamente en shock, me agarró del brazo y me arrastró a un rincón. Me gritó. Me amenazó con arruinarme. Pero yo solo le sonreí. Le dije que era demasiado tarde. La gente ya había visto la verdad. Actualización 7. El incidente en el evento de caridad se convirtió en la cereza del pastel. El padre de Sebastián, que era un hombre de poder y estatus, ya no se veía tan impresionado por el señor Montemayor. Los rumores se volvieron hechos. El mundo de los Montemayor, que antes era de cristal, se había hecho añicos, y ahora las consecuencias se sentían en cada aspecto de su vida. El golpe económico fue brutal. Su empresa, Montemayor y Asociados, no solo perdió contratos, sino que fue objeto de múltiples demandas por parte de las familias de trabajadores afectados. Los costos legales se dispararon, y con la reputación por los suelos, los préstamos se secaron. Durante los siguientes meses, la noticia de su caída se hizo viral. En la prensa se habló del imperio Montemayor que se derrumba, y los rumores sobre su corrupción se volvieron hechos. Los Montemayor se vieron obligados a vender su mansión en el vecindario más exclusivo de la ciudad para cubrir las deudas y las multas. Tuvieron que mudarse a una casa mucho más modesta. Sus autos de lujo, los que una vez fueron símbolos de su estatus, fueron subastados. La señora Montemayor ya no organizaba cenas de gala, sus viejos amigos y socios los evitaban. Su estatus social, construido sobre la base de la riqueza, se había desvanecido por completo. Se habían quedado sin nada más que el desprecio de la gente. El señor Montemayor, desesperado, me llamó. Me ofreció dinero, un puesto de trabajo, cualquier cosa a cambio de mi silencio. Yo solo me reí. Le dije que no había precio para la dignidad, que su dinero no podía comprar la paz de mi familia, ni mi respeto. El final de la historia es agridulce. Sofía se acercó a mí después de una semana. No estaba enojada, sino triste y profundamente arrepentida. Me dijo que lo sentía. Sofía, Alex, lo siento mucho lo que mi familia le hizo a la tuya, siento no haberlos defendido. Estaba tan ciega, tan atrapada en la burbuja de mi familia, que no me di cuenta de lo cruel que eran. Me di cuenta de lo mucho que te estaba lastimando y no hice nada. Perdóname. Me dijo que había visto cómo su padre se derrumbaba, cómo su madre no podía salir a la calle sin ser humillada, y cómo su nuevo novio, Sebastián, la había dejado en cuanto vio que el apellido Montemayor ya no era sinónimo de poder. Me dijo que se daba cuenta de que yo era la única persona que la había amado por lo que era, no por el dinero o el estatus de su familia. Yo solo la miré, ya no sentía nada, ni amor, ni odio. Solo un vacío. Le dije que me dolía que hubiera tenido que pasar por esto para que se diera cuenta, y que ahora era demasiado tarde. Ella se fue, y yo me quedé solo.
Me he mudado a otra ciudad, he conseguido un nuevo trabajo, he empezado a salir con otras personas. Y a veces, cuando veo un auto lujoso, o cuando veo a una mujer con un vestido de noche, me pregunto si hice lo correcto. Mi venganza me dio una satisfacción momentánea, pero también me dejó un vacío. ¿Es esto lo que querían los Montemayor? ¿Que yo me convirtiera en uno de ellos? ¿Un fantasma, una sombra, que actúa en las sombras para conseguir lo que quiere? La semana pasada, fui a visitar a mis padres. Los abracé por un buen rato. Mi papá me dio una palmada en la espalda y me dijo que siempre estaría orgulloso de mí. Mi madre me preparó mi comida favorita. No les conté nada de la venganza, no era necesario, su paz era suficiente. Y aunque la venganza, a pesar de lo dulce que pueda parecer, no es la respuesta, la verdadera victoria no es la venganza, es la paz. Y esa es una batalla que aún no he ganado.